I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand. Buenas tardes, gracias por sintonizarnos a este su programa En Voces de la Psicología por parte del Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima, un programa que busca impulsar y resaltar el proceso que han tenido diferentes profesionistas aquí en el estado para poder conocer un poco de su trayectoria, su formación, algunos retos, obstáculos en los cuales ellos han afrontado a poner en práctica su profesión, así como las problemáticas sociales que ellos visualizan y que creen necesario poder incidir. En esta ocasión tenemos al doctorante Jorge Sánchez Armando Bazán. Jorge Armando Sánchez Bazán. Muchísimas gracias por acompañarnos, maestro, porque también pues fue mi maestro, y pues le dejamos micrófono abierto para que nos platique un poquito de cuál ha sido su formación. Muy bien, muchas gracias, Guillermo, y gracias al Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima por este espacio en donde, voy a poder un poco hablar de la trayectoria que me permite darme cuenta de qué es lo que está sucediendo aquí en el estado, particularmente con el ejercicio de la profesión de la psicología. Okay. Que de cierta manera yo me considero una persona que ha entrado y salido del ejercicio de la profesión por diferentes razones. Okay. Y que yo creo que como muchos de nosotros no todo el tiempo hemos estado laborando directamente con la psicología, sino que desempeñamos muchas otras funciones en las cuales podemos aplicar algunas herramientas, técnicas de la misma psicología sin que propiamente ocupemos un espacio laboral de un psicólogo, por así decirlo. Okay. En ese entrar y salir de la psicología, actualmente sé que usted está a punto de doctorarse en el área de ciencias sociales, al parecer, y recuerdo que una de sus corrientes de investigación tiene que ver con el activismo social. Uh-huh. Y esta práctica el desarrollo también profesional de la psicología, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso para llegar a ese punto? ¿Dónde ha surgido como el interés de decir, quisiera como este camino? Bueno, es un poco complicado porque yo creo que cuando pensamos en general en el psicólogo, la psicóloga, okay, que ya actualmente se piensa más en la psicóloga, se piensa como en el clínico, ¿no? Okay. En este psicólogo de consultorio, que si es posible pues utiliza alguna bata, que tiene un espacio donde puede llegar una persona, a lo mejor una pareja, a lo mejor una familia, atienden ciertas problemáticas de su vida cotidiana, de sus aspectos, o a lo mejor relacionado con la salud mental. Y eso es algo que yo desde que me acuerdo que al momento de seleccionar la carrera estaba muy presente, ¿no? Esta idea del psicólogo clínico, que en primera era como, yo creo que el 80%, si no es que un poquito más de los estudiantes iban con esa idea del clínico, ¿no? Algunos otros pensaban en los psicólogos infantiles, estos que finalmente hacían más alusión a lo educativo. Okay. Uno que otro pensaba en los espacios organizacionales, empresariales, y si había suerte por ahí había 1, 2, 3 okay, que pensábamos en otras formas de hacer psicología, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a mí lo mío era una curiosidad por entender el comportamiento de las personas, es decir, por qué las personas hacen lo que hacen, qué es lo que nos mueve a realizar la conducta, y un poco como digamos, lo más cercano era como los intereses en investigación. Okay. No me imaginaba, o cuando me preguntaban, yo no hablaba de ayudar a las demás personas, ni pensaba en salud mental, ni pensaba como en esos aspectos. Entonces, eso fue como dirigiendo mucho los intereses o el énfasis que iba dando la carrera, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que me mostraba como muy interesado en las áreas básicas, en las materias que tenían que ver con metodología, en las materias que tenían que ver con ciencia, investigación.
y no tanto en las de psicopatología o en las de pruebas psicométricas. Me llamaba mucho la atención la psicometría, pero desde este enfoque como de aplicado a la investigación, no tanto para la resolución de un problema particular de un individuo. Sino construyendo a lo mejor instrumentos, escalas Likert. Exactamente. Entonces, pues obviamente, pues yo también como más entusiasmado por la parte de las matemáticas y de las estadísticas. Y recuerdo que mucho después, cuando egresé, me encontré esperando una entrevista para un trabajo. Un ex compañero me decía, pero pues, es que nos llevan materias que no tienen nada que ver con esa carrera, que la verdad nos hicieron perder el tiempo. Por ejemplo, la estadística. Dice, yo nunca he aplicado estadística. Yo le dije, bueno, yo creo que hay materias mucho más que a mí me han salido mucho menos que la estadística. De hecho, la estadística la usaba mucho en ese momento. Y, por ejemplo, yo no he utilizado nada de pruebas o de la psicometría o poco de la psicopatología, pero tiene que ver más como que yo buscaba en la carrera, que era lo que andaba queriendo explorar y que era hacia donde yo me quería enfocar. Entonces ha sido me parece una batalla constante, porque la gente sigue pensando que la única forma de ejercer es a través de la clínica. Entonces, quienes no hacemos clínica, pues no estamos ejerciendo, ¿no? Es la idea de la gente, así de sencillo, no. Si no tienes consultorio, no ejerces. Punto. Ok. Pero entonces, definiendo a Jorge Armando Sánchez Bazán en la psicología, ¿cómo sí lo podemos definir entonces? O sea, como un profesional en psicología social, ¿podría ser? Pues en realidad un poco más enfocado a lo social, un poco después me fui metiendo a cuestiones de salud, no propiamente de salud mental. Sí tocaba algunos aspectos de la salud mental. Te digo, más interesado en la investigación. De hecho, por eso es ese doctorado en ciencias sociales, porque me interesaba más el comportamiento, no solo el individual, sino el colectivo. Es decir, estos movimientos, pues, de grupos, de organizaciones, o lo que anteriormente se llamaban, pues, las masas, ¿no? Que ahora ya sabemos que la masa, como se concebía antes, pues en realidad no funciona como se pensaba, ¿no? Como un grupo de individuos que seguían un líder sin razonar. Sabemos que hay procesos que articulan la acción colectiva o el cómo cómo la gente pues sigue a otros, qué procesos como pues sí, racionales, emotivos, cognitivos entran en juego para entonces que una persona decida participar o no en un movimiento social o en el activismo, o eso es lo que nos interesa como saber, porque finalmente pues no todo está dicho, ¿no? Finalmente decimos o una de las cosas, por ejemplo, que se plantean es como si lo que se lucha o por lo que se quiere buscar es para todos los individuos por igual. Y el participar o no, de todos modos, si se logra, te va a beneficiar. Pues lo más cómodo para cualquiera sería pues que alguien más lo consiga y yo lo gozo, ¿no? Entonces, ¿qué hace que ciertos individuos sí se involucren? ¿Qué hace que otros incluso vayan en contra como de esos derechos, esos privilegios, que al final de cuentas también le van a impactar? Entonces eso me parece que es sumamente interesante y me parece que es sumamente útil para explicar la sociedad actual, y me parece que está muy alejado obviamente de las cuestiones clínicas. Yo les comentaba a las chicas que estábamos entrevistando a Rebeldía Violeta, también me recuerdo que en mi proceso de formación una de las características a veces de los profesionistas, sobre todo en psicología, era la falta o la apatía para sumarse a movimientos sociales para la exigencia de derechos, ¿no? Y creo que eso pareciera como un común denominador en profesionales en psicología, que están como excluidos de los procesos sociales que van sucediendo y son muy pocos los interesados hasta en involucrarse sin la necesidad de investigar. En su caso pues lo está investigando, ¿no? Pero pareciera que no es como una afinidad en el profesional en psicología este tipo de involucramiento. ¿O usted qué opina? Ni en de la psicología ni en muchos otros. Me parece que son pocas realmente
como los perfiles en sí que promueven este activismo, y me parece que va más allá como de los perfiles profesionales. Okay. En realidad sí se ha encontrado que quienes participan en los nuevos movimientos sociales son más los profesionistas, son más la clase media, media alta, que tiene ciertas características educativas, económicas, pero no se habla de ciertos perfiles, es decir, es independiente de si alguien es o psicólogo, médico, o abogado o agrónomo, porque finalmente van a encontrar más bien eco, y me parece que las cosas que activan estas acciones colectivas tienen que ver más con historias personales que con perfiles profesionales. Pues nosotros como psicólogos esperamos o quisiéramos que los psicólogos nos involucráramos, porque sabemos que tenemos ciertas herramientas que podemos accionar. Así es. Pero eso es lo ideal, eso es lo que nosotros pensamos que mejoraría a los movimientos, pero en realidad pues no funciona de esa forma, ¿no? Es decir, no tendría como mucha relación una cosa con otra. Lo que sí es cierto es que el mismo sistema económico, político, el Estado, el mercado, y muchas otras estructuras despliegan una serie de condiciones que merman o inhiben la participación en el activismo, en la lucha por los derechos. Es decir, nos genera por un lado nos genera como ciertas comodidades, ¿no? Ciertos privilegios que entonces dices, pues no, ¿para qué arriesgo esto por luchar por esto cuando no necesariamente percibo que me beneficia tanto? O por el otro es sí, o sea, si yo estoy como 8 horas trabajando en un lado, que es también una de las realidades que ahora tenemos, trabajamos 8 horas en un lado y después vamos y damos ciertas horas en otro, y después desplegamos otra cantidad y que de repente nos invitan a dar un curso, y entonces otro puño de horas para acá y una clase, y entonces estamos sumamente ocupados para aparte involucrarnos, ¿no? Porque no, más bien hay como ciertas condiciones, ¿no? En realidad la situación económica en el país, y no solo económica, sino política, social, pues se ve que inhibe esto, ¿no? Y si aparte tú le agregas a eso que a riesgo de sufrir algunos riesgos, ¿no? Entonces obviamente pues eso impide todavía más la participación. Sí, o sea, la pérdida de la seguridad económica en la que te encuentras, ¿no? La seguridad económica e incluso la seguridad física, ¿no? Porque se involucra el cuerpo. Entonces, aquí en Colima hemos visto como poca participación, y a lo mejor también poca acción de los cuerpos policiales, pero sabemos que en otros lugares, en ciudades más grandes, se despliegan. Claro, entonces, pues la gente involucra el cuerpo, ¿no? Y la persecución, por ejemplo, de los activistas es una realidad. Activistas y periodistas están sumamente perseguidos. Entonces, pues en realidad me parece que como seres humanos hacemos como un balance de qué tanto le inviertes, qué tanto puedes ganarle, qué es lo que puedes lograr, cuáles son tus objetivos, qué acciones tienes que desplegar, y al final de cuentas todo ese cálculo pues no te da a favor. En función de eso, entonces, ¿cuáles serían los principales retos que usted está viviendo en la aplicación de la profesión en psicología? Desde las diferentes áreas en las que ha estado, desde esta visión y su filosofía de vida, desde el activismo, ¿cuál cree que haya sido como los principales retos u obstáculos en su desarrollo profesional? Me parece que no es una cuestión también exclusiva de la psicología. Me parece que la educación superior en México está, no sé si solamente en lo público, también en las universidades privadas, está generando como una, por así decirlo, como una mano de obra calificada, ¿no? Es decir, en realidad los psicólogos finalmente nos convertimos en técnicos. Técnicos aplicapruebas, técnicos que operan programas ya elaborados por otros,
que no hacemos investigación, que no generamos conocimiento, que no reflexionamos, que simplemente nos dedicamos a dar la atención, ¿no? Es decir, por ejemplo, la poca cantidad a lo mejor de psicólogos que están involucrados en el sector salud van a atender una cantidad de pacientes y no van a tener espacio para más. Quienes están en educación pues tienen sus grupos, los que están auxiliando los procesos de educación especial tienen sus funciones muy específicas, no se diga los que están en los ámbitos empresariales, es decir, hacen operaciones muy particulares. Me parece que nos estamos convirtiendo como en eso, como técnicos, ¿no? Entonces las tendencias en la educación van hacia allá, hacia la necesidad de ahora hacer posgrado, porque el posgrado te permite pues ahondar, a lo mejor. Pues sí, profundizar, pero finalmente a veces recae en lo mismo, ¿no? Es decir, te especializas en la técnica. Claro. Y no todo en todo el proceso. Es decir, yo creo que si muchos de nosotros nos preguntan pues por enfoques o por cuestiones mucho más profundas del entendimiento del ser humano, pues no sabríamos qué contestar. Entonces me parece que uno de los grandes retos es como no dejarnos llevar por esa vorágine de la educación, en donde nos están formando como técnicos, generar más pensamiento crítico, más pensamiento reflexivo, que me permita hacer una práctica de la disciplina mucho más razonada, mucho más consciente, mucho más de peso. Nos dejamos llevar mucho por las intuiciones. Creo que esto sirve, creo que esto puede funcionar, eso me ha servido para otro grupo, ahora lo voy a aplicar, esta es la técnica que conozco, eso es lo que sé. Entonces no nos podemos, o por lo menos yo he visto que se nos dificulta movernos a cierto espacio, porque finalmente es para lo que nos da, ¿no? Creo o lo que necesito a corto plazo, ¿no? Sí, exactamente, es decir que pues es lo más económico, ¿no? Finalmente es lo más económico. Yo sé que no me tengo que poner a investigar, a leer, a buscar, porque finalmente eso ya me funciona en un espacio para en ciertos casos. Entonces me parece que ese es un gran reto. Y otro es que nos quejamos mucho de la percepción que tiene la población del psicólogo, la psicóloga, pero en realidad pues no hemos desplegado también acciones para poder modificarla, ¿no? Es decir, por ejemplo, específicamente ¿cuál sería como esta visión a veces media tormentosa para la sociedad en general sobre los psicólogos o las psicólogas? Uno, me parece, es que el psicólogo es como para corregir el comportamiento exclusivamente de los niños. Es decir, cuando yo tengo problemas con mis hijos, pues yo acudo al psicólogo. Y en realidad pues hay como muchas otras cosas que el psicólogo pudiera hacer. Me parece que yo lo he visto mucho también en otras, obviamente en otras carreras, ¿no? Claro. Los nutriólogos se quejan mucho de que los médicos no les permiten hacer intervención con pacientes cuando saben que muchos de los problemas de salud tienen que ver con los hábitos alimentarios. Nosotros nos quejamos de que no nos permiten entrar a abordar las cuestiones de salud mental, porque se considera también que son exclusivas de ciertas áreas, ¿no? Administradores y contadores haciendo actividades propias de los psicólogos organizacionales. Entonces de por sí hay como mucha competencia entre psicólogos que ya en el campo laboral, pues obviamente no es solamente con psicólogos, sino con muchos otros. Entonces creo que tenemos que atender ese tipo de problemáticas. Como esta falta de buscar una actividad o intervención interdisciplinaria, ¿no? O sea, que no vernos desde la renuencia o la exclusividad de mi trabajo, sino buscar impactar de una manera interdisciplinar, multidisciplinar, pero con una misma dirección, ¿no? Sí, una de las cosas, por ejemplo, que me llama mucho la atención es este esfuerzo del Colegio de Psicólogos del trabajo colegiado, ¿no? Claro. De involucrar, y que me parece que bueno, sabemos, no es la primera vez que un colegio se forma. Ha habido muchos intentos, muchos se han apagado, algunos han tenido como intereses políticos, otros por la falta de participación. Me parece que
que es la misma, es la misma, pues el mismo talón de Aquiles, ¿no? De los movimientos, claro. Es decir, pues los psicólogos sí queremos como modificar la profesión misma, pero nos vemos envueltos en muchas dinámicas que simplemente inhiben nuestra participación, ¿no? Entonces creo que sí, la respuesta debe necesariamente, creo, estar en el trabajo como colectivo, claro. Pero no están las condiciones, o por lo menos no sabemos cómo generar las condiciones para que esto se dé. En función de eso, a lo mejor puede ser parte de la misma línea de discurso que viene manejando usted, pero ¿cuál sería la problemática entonces en la que tendríamos que estar incidiendo como profesionales en psicología desde su experiencia y desde su mirada? ¿Hacia dónde tendríamos que voltear a poner el ojo y decir, bueno, estamos a trabajar aquí, independientemente sea el área, el contexto que usted crea conveniente? Me cuesta trabajo contestar esa pregunta porque me parece que no es un área, sino más bien hay que pensar en diversificar las funciones. Sabemos ahorita que, por ejemplo, por la situación de violencia que se vive en todo el país, y no solamente en este país, y no solamente en este estado, necesitamos generar psicólogos capacitados para atender no solamente la contingencia de violencia, sino también prevenirla, ¿no? Trabajar en la prevención, por ejemplo. Y la violencia que se vive en la calle y la violencia que se vive en casa, ¿no? Como lo hacen, como se ha trabajado mucho. Me parece que es bien interesante que ahora, cuando se habla de violencia atendida por psicólogos, se piensa en violencia de género, en violencia de pareja, en violencia de lo cotidiano, cuando en realidad podemos trabajar en violencia a un nivel un poco más macro. Ese sería por ejemplo, digo, el asunto del consumo de sustancias, las adicciones, me parece que van en esa misma línea, ¿no? De trabajo en el cual debemos participar. Obviamente las cuestiones que vienen de eso, de salud mental, los problemas de ansiedad, de depresión, las cuestiones de las conductas de salud y las conductas de enfermedad, todo este despliegue de enfermedades crónico-degenerativas, que no es otra cosa sino está relacionado a si me muevo o no, si como o no, qué como, qué bebo, qué emociones consumo, cuáles emociones desecho, todo eso, y que es conducta. Entonces me parece que son muchos puntos en los que debemos de participar. Entonces yo más bien pensaría que debemos de diversificar la disciplina más que focalizar los esfuerzos en una sola, porque me parece que estamos como hasta cierto punto como arrinconados, ¿no? Como muy delimitados en las funciones, y solamente estamos donde se nos permite estar. Retomo mucho eso último que comenta también, porque parece entonces que nuestra formación como profesionistas en psicología tendría que estar contextualizada a las necesidades reales, ¿no? Y obviamente esas necesidades pues son varias, pero pareciera, como usted dice, ese arrinconamiento me lleva nomás a la acción de la psicología desde un punto, pero a no voltear a ver pues la necesidad que está a mi alcance, ¿no? Sí, contextualizadas, y me parece que pues hay que como voltear a ver y darnos cuenta en realidad que estamos trabajando con una psicología que no es propiamente la que nosotros producimos, ¿no? Para la realidad latinoamericana, mexicana, sino que es una psicología que pues es importada, que viene de Estados Unidos, que viene de Alemania, de Inglaterra, de Europa, que tiene ciertos matices, digo, pues muchos, obviamente, pues todo este despliegue de clínico de lo privado se crea como para atender a una población de un cierto estatus socioeconómico que puede pagar esos servicios, que finalmente no los tenemos. O sea, en realidad también ese es el punto, ¿no? Decimos, es que hay mucha gente que requiere un psicólogo, pues sí, pero no hay mucha gente que lo pueda pagar. Entonces necesitamos como repensarlo, sí, desde nuestro contexto, definitivamente.
Y me parece que en las universidades participan mucho de ese problema, es decir, finalmente estamos aprendiendo a los teóricos de finales del siglo XIX, principios del XX, que traen, que fueron sobre todo estadounidenses o que venían de Europa, ¿no? Exiliados, etcétera, ¿no? Que llegaron a las universidades norteamericanas. Y poco se habla de los psicólogos mexicanos, de los latinoamericanos. Recuerdo mucho una materia que nos daba psicología social y como principales autores relevantes como Pichón Rivière, Maritza Montero, Martín Baró, ¿no? Que buscaban plantear esta realidad que vivimos y cómo incidir desde la psicología, ¿no? O sea, hay una frase muy célebre de Martín Baró que decía, bueno, ¿dónde está la pretendida falta de relevancia social de la psicología? Pues que no se está poniendo a veces en la práctica, claro, ¿no? Claro. Pues muy bien. Maestro, pues algunas otras palabras que nos quiera compartir. Pues no sé, me parece que hay mucho, obviamente mucho por hacer en la psicología, y que pues sí necesitamos irnos como a lo básico, ¿no? A voltear a ver al otro, a la otra, al que tengo cerca, un poco para pensar en esa psicología que realmente queremos realizar, y yo creo que fue por la cual nos metimos a estudiar, y que seguramente quienes están estudiando ahora lo hicieron, es en esa idea de ayudar al otro a la otra. Así es. Me parece que pues nos desviamos un poco del camino, ¿no? Me parece que necesitamos retomar. ¿Actualmente usted tiene algún proyecto social que está manejando, alguna actividad? ¿No se encuentra actualmente en esa situación? ¿Algo que nos quiera compartir? No, en realidad ahora me desempeño como encargado académico en UNIVA. Okay. El trabajo de encargado académico tiene tintes bien interesantes en su hacer, que se relacionan con la psicología educativa, pero es lo que decía, en realidad mi puesto no tiene, no así como lo puede desempeñar un psicólogo, lo puede desempeñar cualquier otro profesionista, y sí hay mucho que se puede hacer desde ahí. Por ejemplo, el trabajo de tutoría es muy fuerte, sin embargo no es el puesto de psicólogo. Entonces me parece que también eso es algo que tenemos que rescatar. Uno, que nosotros como psicólogos podemos desempeñar otros puestos aplicando herramientas de la psicología, o por otro lado que también podemos capacitar a otros profesionales, y que es algo que también no hacemos, ¿no? Podemos capacitar al personal de salud, al personal de educación, al personal de muchas otras áreas en las herramientas de la psicología. Yo actualmente no, anteriormente sí participaba en un colectivo, ahorita estamos en pausa, de repente se realizan algunas secciones, cuando surge algo, pues le tenemos que entrar, ¿no? Finalmente, en la cuestión de derechos, desafortunadamente podemos retroceder, y obviamente no lo vamos a permitir. Pero sí, de manera constante ahorita no estoy participando. Más que en eso, y en terminar mi tesis de doctorado. Excelente. Pues nos gustaría que en su momento nos pudiera acompañar, o sea, que nos compartiera un poquito de cuál ha sido los resultados de esa investigación, porque al final de cuentas, usted lo comentaba, bien interesante. El hecho de colegiarnos o estar agremiados, pues es un movimiento social, ¿no? Y al final de cuentas las dinámicas que nos permiten estar o no, pues pareciera que es como un pequeño microsistema que también se ve allá afuera, con otras realidades, otros movimientos, ¿no? Y entender cómo sumar, porque muchas veces las problemáticas para poder llegar a un colegio es, ¿qué me vas a dar? Y no el tanto, ya estoy aquí y vengo a aportar esto. Y creo que necesito fuerza o apoyo o respaldo para poderlo hacer, ¿no? Entonces necesito de ustedes para poder dar, tanto para el gremio como pues para la sociedad, ¿no? Así es. Pues creo que sería interesante saber cómo encontrar a lo mejor esa fórmula secreta, pues para poder estar en este yo te puedo compartir como lo que encontré en el trabajo, y ya buscaremos algunos paralelos con el colegio. Pero no, fórmulas secretas. ¿No existe? No.
No sé si existen. Van a ser muy secretas. Pues bueno, sí nos gustaría más adelante. Pues les agradecemos mucho por sintonizarnos en Voces de la Psicología. En esta ocasión el doctorante Jorge Armando Sánchez Bazán. Y pues bueno, seguiremos transmitiendo en otros momentos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Maestro.